Sexto episodio Recalculando Ruta. Hoy de nuevo con David Ruiz vamos a trabajar, como les había dicho, toda la línea de psicología, de todo el tema del autoconocimiento, tanto de la parte de pronto muy profesional como también de la parte muy experimental y de la parte del ocultismo, ¿sí? Suena muy raro ese ocultismo, pero vamos a definirlo aquí para perderle el miedo a esa palabra. Pueden haber muchos secretos muy interesantes ahí. Bueno, hoy el tema es la psilocibina. Ok, ¿qué es la psilocibina? David, bienvenido. Muchas gracias, Juanda. Antes de que empecemos con el tema, me parece bacano la forma como decís lo experimental Ujú. y desde el ocultismo, que yo también le agregaría lo conspiranoico Ok, también. O sea, la idea es un poco paradojizar tantas cosas que nos dicen que hay que tenerles miedo sí. y que al fin y al cabo también nos pueden dar información sobre nosotros mismos, que esa es la línea aquí, el conócete a ti mismo. Ujú. Vuelvo y repito la frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo, a todos sus dioses y a todos sus demonios. Ese es el viaje en el que estamos vos y yo en este Así momento, es. ¿cierto? Porque cuando mapeamos el mundo interno, descubrimos un montón de potencialidades creativas, un montón de potencialidades buenas, bonitas, benignas, positivas, que unen, que conservan, que construyen. Y también dentro de la naturaleza humana está lo opuesto. También hay unas ideas, energías, formas de ser, personalidades autodestructivas, malignas, que desunen, que destruyen, todo esto. Ujú. Y eso es lo que somos, eso es lo que somos. Y una de las máximas sincréticas, ocultistas, ¿cierto? Es que como es afuera es adentro, ¿cierto? Entonces somos un reflejo del universo. Entonces eso, para conocer el universo, lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y vamos a llegar allá. Eso Y es lo yo que creo estamos que buscando. va a ser mucho más fácil entender ese universo cuando entendemos un poco más hacia y crecemos hacia adentro, Hacia ¿cierto? adentro. Ahí viene la frase junguiana hermosa que Jung siempre lo mencionamos porque es hermoso. Y es quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Uf, frase es otra, Claro, muy brutal que ahorita te conté claro. lo que él hizo ante su locura, Sí, que bueno, en algún momento lo sí, hablaremos, tal vez ahorita lo hablemos. Entonces, bueno, muy dedicado. sí, ¿qué fue lo que me preguntaste? ¿Con qué No, empezamos? entremos en contexto con la Sí, sí, psilocibina. eso, ¿qué es la Sí, psilocibina? pero Ajá, hagamos una ¿qué es la cosa. psilocibina? ¿Por qué, o sea, por qué en esta línea del autoconocimiento vamos a hablar de Exacto. la psilocibina? Ajá, para allá iba. Entonces, bueno, primero que todo, antes de eso incluso, seguramente pusiste el disclaimer de que Sí, pues no estamos recomendando el uso de ningún psicotrópico, de ninguna sustancia, no lo estamos recomendando. Estamos haciendo un ejercicio informativo, informativo. porque esto es algo que se viene estudiando científicamente por varias personas muy serias, con experimentos Instituciones también. controlados. Ajá. Instituciones, fundaciones, personas muy serias lo vienen investigando y se está encontrando el potencial terapéutico, sobre todo en el tema de la depresión, y ahorita vamos a ver qué más. Ujú. Entonces, por eso lo hablamos, por eso lo informamos, vamos a pasar también por el tema, por el marco legal colombiano. En este caso, si nos ven de otros países, pues investiguen ese marco legal, claro. Pues la idea no es pagar cárcel, pues Claro. por eso. De hecho, hay una historia, voy a empezar con esta historia, es muy bonita, muy bacana. Hay un autor mexicano, Guillermo Ángel, Memo Ángel, qué pena lo voy a buscar para estar completamente seguro. Hoy tengo el portátil porque Hay mucha información quiero y mucho darle a también exacto. nombres, lugares, estudios. Entonces, pues sí, sí es importante. Ey, qué bacano que vamos a empezar con. Qué bacano que vamos a empezar con esto, con este dato que voy a dar, porque es muy junguiano y muy humanista. A quienes vieron el podcast anterior conmigo sobre psicoterapia, em, hablamos mucho de ese tema de las corrientes, Bueno, de ahí las escuelas. mientras que buscas, también quiero decirle pues como a la audiencia, hoy vamos a hablar de un tema, acuérdense que el tema principal, el marco principal de toda esta línea con David Ruiz es el autoconocimiento. Entonces de pronto vamos a pasar un poquito muy por encima del tema
pues todo, hacerlo recreativo y todos estos temas. Vamos a hablar mucho más del tema del autoconocimiento, cómo se ha usado para que las personas superen traumas, para que las personas puedan, no sé, tener más ideas, más creatividad, más cosas para su bienestar como tal, Exacto. ¿cierto? Más de pronto lo recreativo, pues No, no sé si entre mucho aquí, pues en este momento, también porque respetamos muchísimo lo que es, o por lo menos yo, la medicina, pues la naturaleza de la medicina como tal. ujú. Entonces, bueno, David, ahora sí. Claro, es que vamos a pasar por sistema de creencias. Bueno, voy a empezar con esto. Ujú. La locura, locura, un libro que me leí en la universidad, muy, muy bueno, muy bonito, un mexicano que se llama Guillermo Borja, Ok. tiene que ver con el marco legal. Él hacía ceremonias con, bueno, ese sí se los dejo para que lo lean y vean, que aquí no lo veo y bueno, no le voy a meter mucho tiempo pues, a buscar eso. Él hacía ceremonias en algún desierto mexicano con alguna de estas sustancias en una época en la que no había un marco legal, luego llegó un marco legal a prohibir todo esto, entonces lo meten a la cárcel. Ok. Entonces él era un terapeuta humanista, lo meten a la cárcel porque él hacía terapia con sustancias. Y él en la cárcel le proponen que se haga cargo, siendo un recluso, siendo un reo, un preso, le proponen que se haga cargo del pabellón psiquiátrico, aprovechando que él es psicólogo. Ujú. Entonces se mete en ese pabellón psiquiátrico brutal y arranca a trabajar con todos los pacientes psiquiátricos de la cárcel y arranca a hacer una transformación de esa cárcel donde los pone a cultivar, los pone a hacer lo que te conté ahorita de la propuesta junguiana, a Ujú. través del arte, a través del trabajo, transforma ese pabellón. Entonces pasa de ser un montón de celdas llenas de personas gritando, enloquecidas, con sangre en las paredes, con heces en las paredes, con orina por todas partes, termina volviéndolo un pabellón de personas que ya estaban generando dinero para la cárcel a través de cultivos, Ujú. cosas sembradas por ellos que vendían y otras cosas, imagínate tan Increíble, bacano. claro. Ajá. Entonces, bueno, eso simplemente por hacer Sí. la acotación de que, pues, que no nos vayan a meter a la cárcel pues, por estar hablando de esto, pues. Sí, claro. Entonces es muy Ah, importante. Muy bien, ahora sí. informativo nomás. Exacto, informativo. Entonces, dada la aclaración, vamos ahora sí, Ahora sí. ¿qué es la psilocibina? Muy bien. Entonces yo me estoy basando en el podcast de Andrew Huberman, un científico, una nota, muy bacano, lo recomiendo muchísimo. Pues yo lo veo directamente en inglés, pero me imagino que si uno pone Andrew Huberman subtítulos en Subtitulado. español, pues aparece. Él habla de todas las sustancias, él habla de muchas cosas. Ahorita te comentaba, él habla también de los protocolos seguros también para tomar baños helados, pues Ujú. baños de agua fría, porque quien lo creyera, también tiene su riesgo, pueden Claro. tener su riesgo. Claro. Entonces él coge prácticas, coge un montón de cosas y habla de todo eso, habla de dopamina, de motivación, le ha hecho un mapeo a todas las sustancias, alcohol, cocaína, cannabis, y habla, dice qué es, cuáles son los riesgos, qué es el enfoque actual. No es tanto prohibir, sino es más bien que nos informemos sobre qué nos puede hacer eso. Así como una medicina tradicional también, una medicina farmacéutica que también tiene sus riesgos Exacto. y que pues también tiene sus beneficios y también sus Ujú, riesgos y sus secuelas, ¿cierto? ujú, También estudiar lo que es una medicina natural puede hacer que normalmente son menos los efectos secundarios, pero ujú. pues tampoco se puede exceder uno, o sea, todo en exceso sí pues Exacto. relativamente afecta. Claro, la frase de Paracelso que me causa gracia porque precisamente Paracelso es un ocultista. Ok. Paracelso es un mago alquímico suizo de 1500, bueno, no sé, no me acuerdo bien. Y tiene una frase muy bacana, muy sabia. Y me río porque estamos bordeando lo cierto, la luz y Sí. pasando un poquito de la oscuridad. Em, Todo en exceso es malo, Ujú. pero, perdón, él no lo dice así, él dice es que la sustancia, dependiendo de la concentración, es tóxica Claro. o no, o incluso medicinal. Otra forma de decirlo es que sí, la medicina y el veneno son lo mismo, esa Usted se puede dualidad. morir de ahogado en agua adentro. O sea, el agua es Exacto, buena, pero si usted toma, se ahoga. O sea, exacto. se daña el cuerpo. Ujú. Entonces muy, muy bonito eso, Ujú. que también metiéndonos por ese lado dentro de lo que nosotros estudiamos en algún momento cuando hacíamos artes marciales, la energía de la serpiente, ¿cierto?
que es como que La medicina y la muerte. el mismo veneno es la cura para ese veneno, que es algo muy curioso, que yo creo que en este capítulo todo el tiempo vamos a estar hablando de eso, cómo algo se vuelve malo y ese mismo algo luego te sana de eso malo, que lo que tomaste en primer lugar fue lo que te desencadenó. Bueno, ahí vamos. Muy bien, entonces la psilocibina, desde Andrew Huberman. Lo importante es la psilocina, ¿cierto? La psilocibina, cuando entra al cuerpo, cuando entra al estómago, se transforma en psilocina e interactúa con los receptores de serotonina del cerebro, ¿cierto? Ahorita ya vamos a decir qué es la serotonina. Lo que vos me contabas ahorita, antes de que empezáramos, es que le falta algo a la molécula para hacer serotonina. Molecularmente, pues hay unas estructuras, ¿cierto? Cuando la psilocibina entra en contacto con los ácidos gástricos o incluso con el limón, con algo cítrico afuera, se empieza a descomponer. Y veámoslo como por capas. Igual también estoy siendo muy empírico, pues no soy experto en el tema, pero así lo entendí. Se revienta una capa de la psilocibina y se transforma en psilocina. Y esa molécula de psilocina es muy parecida a la serotonina, que ahorita, además que lo vas a decir, produce un estado de bienestar o de, podría decirse, una emoción de felicidad en el cuerpo. No es la misma, sin embargo, el cuerpo la asimila, los neurotransmisores, los neuroreceptores, la asimilan como si fuera. Entonces, las personas que tienen déficit de esta sustancia, molécula de serotonina, neurotransmisor, neurotransmisores, pues, o neuroreceptores, no sé, al ingerir una microdosis de psilocina o psilocibina, están diciéndole al cuerpo o complementando al cuerpo eso que le falta, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, en el tema de la depresión se cree, hago énfasis en se cree, porque esto siempre está sujeto al estudio. Incluso ayer estaba hablando con una chica que estudia medicina de eso. Se cree que la depresión tiene que ver mucho con déficits en la serotonina, como con falta de serotonina. Sí. Y mucho medicamento psiquiátrico para la depresión va a la serotonina. Lo que pasa es que eso siempre está en formulación, o sea, ni siquiera sabemos, pero bueno, ahí vamos, estamos todo el tiempo un campo muy abierto. Ajá. En fin, ¿qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor, o sea, es una, ¿cómo llamarlo? Una señal. Una sustancia, bueno, es como lo que coge una información y la pasa de una neurona a otra neurona. Un compuesto de elementos donde al pasar por un neuroreceptor, ¿sí? El cuerpo lo asimila y sabe que es hora de algo o que hay que hacer algo. Es como una acción, ¿cierto? Exacto. Entonces la serotonina, como dice Andrew Huberman en su podcast, tiene que ver con muchas cosas. Esa es otra cosa que complica un poquito. O sea, casi que no sabemos a ciencia cierta completamente el todo qué es la serotonina. Incluso por aquí dice, donde estoy consultando, pues que es una página bien, dice que algunos científicos le dan incluso características de hormona. Que bueno, eso no nos metamos ahí. Sí, yo también he escuchado que hormona. Ahorita decir hormona, pero no me atreví. Ajá. En todo caso, neurotransmisor, bueno. Y tiene que ver en el estado de ánimo, las emociones, el apetito, la digestión, también ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia, o sea, el reloj biológico. Entonces bueno, vamos desglosando. Entonces, ¿qué pasa con la psilocibina? La psilocibina, cuando... ¿Qué es la psilocibina? Exacto. Dicho. Que es un compuesto, simplemente un compuesto un compuesto activo, ¿sí? Que está presente en ciertos frutos de la naturaleza. ¿Cuáles pueden ser esos frutos? Las setas. ¿Qué es una seta? Lo que surge del hongo, lo que conocemos tipo Mario Bros, pues, ¿cierto? El honguito, pues, que en realidad no es el hongo es lo que está abajo, la seta, que es el fruto del hongo, donde se esparce y se reproduce. Eso es lo que lo que tiene el compuesto activo de la psilocibina. Eso es muy bonito. O sea, cuando yo empecé a estudiar los hongos, no a profundidad, pues, pero simplemente leyendo, datiéndome sobre hongos. Uy, los hongos son una cosa maravillosa. De hecho, los hongos en general. O sea, si uno dijera qué organismo vivo, si se acaba ya se acaba todo.
Los hongos. Mm. O sea, si se acabaran los hongos en este momento, ninguna raza sobreviviría. O sea, la Mm. tierra se echaría a perder totalmente, porque Ujú. los hongos significan el paso de la muerte a la vida. Ujú. Ellos, todo lo que se muere, tanto plantas, Ujú. animales, lo descomponen y lo transforman en más Claro. vida. Los ¿Cierto? grandes descomponedores, los grandes recicladores Exacto. del planeta. Otra cosa que me vuela la cabeza de los hongos es que no son un mineral, o sea, no son una piedra, no son un vegetal, no son un árbol, no son una planta, no son una verdura, no son nada de eso, no son un humano, no son un animal, ¿cierto? No, no, son su propia categoría, Es son un su propio reino reino. completo. Ajá, O sea, es son un los reino hongos, completo. ajá, son los Claro. hongos. De hecho, Sí. si no estoy mal, el ser más pesado del planeta es un hongo que bajo tierra, todas sus ramificaciones, todo ese micelio, si se junta, que eso cubre kilómetros, no me acuerdo bien dónde está, pero si eso se junta y se pone en una báscula, es el ser vivo más pesado del planeta. Increíble, increíble. Ujú. El micelio, pues de pronto para los que no sepan, es todas las ramas o raíces que tiene el hongo como tal, o podría ser el hongo como tal es el micelio, y comunica, y eso lo habíamos hablado también, los árboles, las plantas, el bosque, utiliza al hongo, al micelio, para comunicarse entre ellos y saber qué falta, qué árbol talaron. Pues estoy hablando en base científica también Mm. y en varios documentales que ya hay pues muy, Ujú. muy asentados en Netflix, en varias plataformas. Pero ahorita te los recomendamos. Pero es increíble, o sea, el hongo de verdad que cumple funciones vitales para todo. Pues, Ujú. y lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Colombia se ve muy negativo porque es que le dio hongo a tal cosa, entonces no, matemos el hongo. Pues sí, obviamente hay partes molestas, pues porque el moho y todas esas cosas, la humedad, o pues el hongo cándida dentro del cuerpo y tantas cosas. Entonces eso le da como un entendimiento negativo, o sea, desfavorable para el hongo. Sin embargo, pues es tan amplio que como decías vos, pues también un hongo te puede matar, pero también un hongo te puede hacer muy bien, o sea, Sí, a mucho. nivel de macronutrientes, Ujú. Por a ejemplo, nivel- la melena de la león, melena, eso es excelente, algo brutal, brutal. que no es El, psicodélico, no es psicodélico, o sea, no tiene un alimenticio componente netamente. activo, es nutricional para el Ujú. cerebro, el Cordyceps militaris, el Ganoderma lucidum, Ah, que estuvo muy de ajá. moda aquí un café con Sí, sí. Ganoderma, pues es un hongo. La La orellana que brutal, se va a brutal. poner de moda, ¿vale? La orellana se va a poner de moda, Mm. es lo más, de lo que de mi conocimiento creería yo que es muy sencilla de cultivar Mm. y tiene casi la misma proteína que la carne. Es brutal. Y se puede cultivar, weón, o sea, Ujú. puedes cultivar la vaca Ajá, claro, y es claro. más sana y tiene más macronutrientes y Mm. pues no desgasta tanto el cuerpo al momento de digerir. Bueno, ahora sí sigamos que nos desviamos. Listo. Entonces, sí, eso. Bueno, ya vemos que es todo un Sí, reino, todo ¿cierto? un rey. Dentro de ese reino, lo que genera la psilocibina, que es ese compuesto activo, Ujú. que es psicodélico, ya vamos para allá, enteógeno, ya vamos para allá, em, es el aparato reproductor, El aparato. ¿cierto? Sí, es donde se reproduce. La Exacto. seta, que sale pues digamos lo de la Exacto. tierra como tal y se reproduce. Eso es lo que uno se come. Ajá, exacto. Eso es Y, lo que tiene la psilocibina y todos los hongos no son alucinógenos. Hay otros que son mortales, pues si te lo también. comes también. Ajá. Son venenosos, pero no todos los hongos son alucinógenos. O sea, Ujú. son ciertos, no sé cómo se dice, pero ciertas razas, ciertos tipos que ya están muy bien estudiados. Exacto. Entonces, listo. Entonces, para responder esa pregunta, la Sí. voy a leer de aquí. Me gustó por aquí encontré que una senadora mexicana, Alejandra Lagunes, tiene una página que habla de esto. ¿Qué es la psilocibina? Es un compuesto químico soluble en disolventes alcalinos, o sea, es un alcaloide, con una forma parecida a la serotonina, lo que hablábamos, un neurotransmisor cerebral acoplado a un grupo fosfato. La psilocibina no posee propiedades psicotrópicas. Cuando la psilocibina entra en el organismo, las enzimas hepáticas, o sea, el hígado, Ujú. retiran el grupo fosfato, o sea, le quitan algo, Le quitan una capa, le quitan una capita, ajá, una molécula. exacto, y la convierten en psilocina, que eso es algo también que me vuela mucho la cabeza de lo que es natural. Lo que es natural siempre tiene algo, Que o lo sea, protege. exacto, y Sí, sí, cuando sí, entra sí. al cuerpo hay algo o hay otra planta o hay otra cosa que le quita esa capa y ya se interactúa con el cerebro y genera todo lo que genera. Entonces,
convirtiéndola en psilocina, un alcaloide psicotrópico que se une a los neuroreceptores 5-HT2A, generando un estado de conciencia especial llamado experiencia psicodélica. Muy bien.